en donde de 0 a P se recupera 100%. Hasta E hay una pequeña deformación imperceptible que podríamos considerarlo como recuperación. Es la zona elástica, hasta Y. En esta otra gráfica podemos verlo mejor. El rango elástico, después de la P, y hay una deformación. Y después de la U, y hay una deformación que tiende a ruptura. Es el rango no elástico y el rango plástico. El rango plástico obtiene la forma que ustedes quieran darle. Nosotros normalmente vamos a estar trabajando en la zona plástica, en deformaciones. Vamos a deformar el material. Por lo tanto, la definición de procesos por deformación es la siguiente. Se tiene un proceso por deformación cuando los materiales se trabajan en la zona de deformación plástica, aplicando fuerzas hasta obtener deformaciones permanentes. Y los principales o los únicos que vamos a ver son los siguientes. Procesos por deformación en caliente, procesos por deformación en frío. Características de los de caliente. Se realizan arriba del rango de recristalización. Ahí me corrigen, por favor. No es revistalización, es recristalización. El rango de recristalización, que en el acero va de los 500 a los 700 grados centígrados. Sin embargo, los trabajos en caliente se realizan a temperaturas mucho más elevadas. Ventajas. Vamos a hablar de los trabajos en caliente. Las piezas que se deforman en caliente requieren menor energía para deformarlas. Se eliminan porosidades que puedan tener los materiales. Las impurezas se rompen y se distribuyen en la masa metálica. Se reduce el tamaño del grano, mejorando algunas propiedades como ductilidad y maleabilidad. Esto, si ustedes se acuerdan, cuando vimos tratamientos térmicos, hay algo de esto y hay mucho, principalmente en los últimos tratamientos térmicos que estuvimos viendo. Ahora, las desventajas de los trabajos en caliente, por las temperaturas se producen oxidación y les da lugar a un acabado pobre. ¿Qué pasa con las piezas que se trabajan en caliente? Normalmente van a quedar como si las hubieran quemado, están oscuras y no tienen muy buena presentación. Hagan de cuenta que las quemaron con muy alta temperatura y así es. Las tolerancias son grandes y el equipo son más barato. Ese equipo y motores son más baratos, no constantes, son más económicos. Es mucho más fácil comprar material para deformar una pieza cuando se hace en caliente, porque cuando se hace en frío, las máquinas son más caras. En frío, ventajas. Las piezas nos quedan de muy buena calidad. Se puede tener un mejor control de tolerancias y al contrario, incrementamos la dureza y resistencia
pero se pierde ductilidad. ¿Cuál es la ductilidad? ¿Alguien me puede decir cuál es la ductilidad? Vamos a poner como ejemplo un alambre. ¿Cuál sería la ductilidad en un alambre? La ductilidad en un alambre es que lo pueden doblar muchas veces y no se rompe, hasta que llega un momento en que, claro, llega a su punto de ruptura. Entonces, normalmente van a ir de la mano dos términos: ductilidad, ¿y cuál sería la otra? Maleabilidad. Dúctil y maleable. Dúctil, que puede doblarlo muchas veces o se puede doblar simplemente y no se rompe. Maleable, maleable que le pueden dar cualquier forma que quieran. Es fácil de moldear, de darle forma. Eso es maleable. Y dúctil es que se puede doblar sin romperse. En frío, mejor acabado superficial, mejor control de tolerancia, se incrementa la dureza y resistencia, pero se pierde ductilidad. Desventajas. Se requiere equipo de mayor capacidad. Ahí sí se necesita un equipo de mayor capacidad. Y si se requiere equipo de mayor capacidad, es mucho más costoso. Los trabajos en caliente, sus equipos son más baratos. Se reduce el trabajo a materiales dúctiles. Se producen esfuerzos internos que deben eliminarse por algún tratamiento térmico. Normalmente algunas piezas quedan internamente con especies de fracturas. Y ya vimos en tratamientos térmicos que para reparar una pieza hay que elevar la temperatura hasta ciertos rangos y ahí se reparan fácilmente o regularmente, no fácil, pero regularmente. Simplemente cuando vimos recocido, el recocido es uno de esos procesos. Hay otro que se llama normalizado y algún otro. Entonces, en frío, ventajas: mejor acabado superficial, mejores tolerancias, se incrementa dureza, pero se pierde ductilidad. Desventajas: el equipo es más costoso porque es de mayor capacidad. Se reduce el trabajo a materiales dúctiles y se producen esfuerzos internos que deben eliminarse por algún tratamiento térmico. Ahora, la mayoría de los temas de exposición que les di, aquí los vamos a encontrar. Los principales procesos por deformación los vamos a tener en el laminado, en el doblado, en el embutido, en la extrusión, en la forja, en el trefilado, en el rechazado en lámina, en el rolado, en la formación electromagnética, en la formación con rodillos, en el corte de lámina, como puede ser cizallado, como puede ser punzonado o troquelado. Para todos esos procesos que les he mencionado, desde laminado hasta corte en lámina, se utiliza una herramienta que se llama prensa. Únicamente lo que le van a cambiar a las prensas es la herramienta, que puede ser una herramienta chica, una puede ser una herramienta grande.
o puede ser toda la presa como que se usa como herramienta. Esa herramienta se llama dependiendo del proceso que vayan a hacer. Si es un troquelado, la herramienta se llama troquel. Si es un laminado, las herramientas se llaman rodillos. Si es un doblado, es una herramienta que nos va a servir precisamente para doblar la pieza. Lo mismo puede ser el embutido, la extrusión. ¿Alguien me puede decir qué es extrusión? Un ejemplo de extrusión. Bueno, un ejemplo clásico, fácil de entender, es como si tuvieran ustedes una, vamos a poner como ejemplo una tubo dental, un tubo dental. Podría ser un ejemplo de extrusión. Vamos a tener la herramienta, el tubo, la boquilla, que es por donde sale la pasta. Va a pasar, va por ahí a salir la pasta y la materia prima viene siendo la pasta. ¿Qué forma le vamos a dar a la pasta? La forma que tenga la salida del tubo. Normalmente es redonda. ¿Quién de ustedes se acuerda cuando en México y en algunos otros, y alguien que haya viajado al extranjero, van a encontrar tubos dentales que la salida puede ser en forma de estrella o puede ser cuadrada o puede ser de otra forma? Normalmente lo común es redonda o en forma de una estrella. ¿Alguien ha visto la forma de estrella? Nadie. Bueno, la salida, que en el caso del tubo dental, es un círculo, es un tubo que al presionar usted la pasta dental, por ahí sale la pasta y va a obtener la forma de la salida. Ya cuando estamos trabajando con aluminio, con bronce, con cobre, etcétera, etcétera, podemos hacer desde varillas hasta ángulos, hasta cualquier tipo de pieza, dándole únicamente a la salida la forma que deseamos. Y dentro del material, dentro de la cabina o como le podríamos llamar, por donde se encuentra precisamente el material, la materia prima, normalmente va a estar a temperatura casi ambiente, ¿eh? No se necesitan muy altas temperaturas. Para eso se requieren materiales que puedan fluir fácilmente. Y los que les dije son fácilmente de fluir: el aluminio, el bronce, el cobre y algunos otros. Entonces, ese viene siendo la extrusión. Como nuestro primer tema que vamos a tratar y que viene este viernes como primer tema, se encuentra el equipo que le toca Forja. Sí, profe. Ya, ¿cómo estamos en la implementación de su exposición? Sí, vamos bien, profe. O sea que sí, no tienen problema. No, ningún problema. Bueno, les encargo, por favor, que cuando menos un día antes, y de preferencia un día antes, manden el tríptico al grupo
para que todos sepan de qué se trata, quiénes son los elementos que lo conforman y qué temas principales consideraron ustedes que son los más importantes. Y desde luego, las 10 preguntas que les pedí y que todos sus compañeros van a tratar de buscar en donde puedan y saber contestarlas. Entonces, nuestro primer tema, forja. Ya hemos mencionado la mayoría de los temas de exposición. Proceso de forja. Consiste en cambiar forma y dimensiones al material a través de acciones percutoras, golpes o compresoras, a través de martillo o martinetes, o bien por prensas hidráulicas o rodillos. En este proceso se obtiene una orientación del grano y las propiedades mecánicas se mejoran más que en cualquier otro proceso. ¿Quieren una pieza resistente? Busquen una pieza forjada. Las piezas forjadas, no hay pieza con ningún otro proceso de lo que vimos anteriormente que le proporcione más resistencia que las piezas forjadas. Y un ejemplo son lo que ya he mencionado varias veces, que son las vías de ferrocarril. Pero no tan solo es eso. Hay muchas piezas simplemente en las armas de fuego. Se necesitan piezas forjadas. Un ejemplo del rifle M9, el cilindro de donde hacen el cañón para que quede a 9 milímetros, normalmente se obtiene de un cilindro de 10 milímetros. Por medio de fuerzas percutoras, o sea, de golpes, lo compactan a 9. Esa pequeña compactación que a ustedes se les hace posiblemente muy pequeña, 1 milímetro, le va a dar a la pieza una resistencia enorme. Y piezas de arma de fuego que no esté forjada es una pieza de muy mala calidad. Por lo tanto, la forja hay que saberla hacer y hay que saberla usar también. Y no hay proceso que nos proporcione mayor resistencia que una pieza forjada. Eso sí, guárdenlo en su memoria. Tipos de forja. Tipos de forja con martillo, que sería lo normal que van a ver. Todos ustedes cuando fueron yo espero que todos hayan ido al laboratorio de forja, hayan hecho su cincel. El cincel lo hicieron con un martillo. En este caso, posiblemente ha sido un martinete, que vamos a ver las características del martinete. Un martillo de impacto. O bien, también el proceso se puede hacer con prensas. Una prensa, pero la prensa tiene que ser hidráulica. Una prensa mecánica no nos sirve para nada. Tiene que ser por fuerza una prensa hidráulica. Tratemos primero el caso del martillo. El caso del martillo puede ser de caída por gravedad, dejar caer desde cierta altura un peso fuerte, un peso alto, y que caiga directamente en la pieza que quieren forjar. O bien, de caída acelerada. En el caso del martinete fue de caída acelerada. Ahí podemos controlar la fuerza normalmente que le queremos dar a la pieza. Si lo repiten muchas veces el golpeteo, pues
claro, va a compactarlo más. Por ahí en el laboratorio, junto al martinete, hay unas piezas, unas estructuras muy altas que pueden tener de 6 a 8 metros de altura. Esas máquinas son máquinas para forjar de caída libre, de caída por gravedad, y puede ser de tablas. Sería cuestión de estar ahí frente a la máquina y estarle explicando, pero realmente ya ven que no tenemos mucha oportunidad. Nos vamos a quedar, nos vamos a quedar con el martillo, que es lo más usado, de caída por gravedad y de caída acelerada. También hay la forja por presión con una prensa hidráulica y que puede ser de operación mecánica o puede ser de operación hidráulica. Normalmente lo que nos da resultado es operación hidráulica. Con una operación mecánica no tenemos la suficiente fuerza para deformar una pieza. Y aquí viene lo más general, lo que más podemos nosotros encontrar. Independientemente de la forja, que puede ser con martillo o con prensa, de caída por gravedad, de caída acelerada, de operación mecánica o hidráulica, independientemente la forja puede ser forja abierta o de herrero. ¿Cuál es esa? La que ven en las películas, la que ven en una película, en un video, en donde una persona, fortachón casi siempre, está con su peto forjando piezas para determinado uso. En el campo serían para los animales, que le llamamos herraduras. En la industria tiene tantas aplicaciones, desde una varilla hasta una pieza especial, como en el caso de la... A ver, ahorita voy a ponerles un ejemplo. Bueno, un riel, vaya. El ejemplo diferente que quiero ponerles es un piolet. ¿Alguien me puede decir, a alguien le gusta o ha visto los alpinistas en las películas? ¿O les encanta hacer ese tipo de deporte? Sí los he visto, profe. En las películas, profe. Las herramientas que usan para ir escalando, ¿cómo son? ¿Me pueden describir más o menos cómo son? Es una pequeña hacha con un filo y una punta en la parte trasera del filo. Ese diámetro de esa herramienta, yo les puedo asegurar que no supera el diámetro de su dedo más pequeño de la mano, ¿eh? Es delgado. El dedo más pequeño de su mano puede ser más grueso que la herramienta. Y nos sirve precisamente para que cuando vayan escalando, como una especie de martillo, de un lado es una punta y del otro lado es una especie de martillo. ¿Por qué? Porque van normalmente clavando estacas para ir escalando. Lo que les quería decir es, el piolet, la parte delgadita, que es con punta, que es más delgada que su dedo pequeño, en caída libre, si alguno de sus integrantes del grupo que van escalando llegara a resbalar, no es lo deseado, pero puede ser. El piolet tiene la capacidad de resistir hasta el peso de 4 personas, ¿eh? Así es de resistente.
y no porque se rompa, sino porque en todo caso lo clavaron mal. Pero normalmente lo que nos importa aquí es que el piolet tiene la capacidad de resistir, aún tan delgadito como pueden ser 1 o 2 centímetros de diámetro. No, 2 ya es mucho. 1, 1 y medio. Tiene la capacidad de no romperse. ¿Por qué? Porque es una pieza forjada. Entonces, para que quieran tener piezas de alta resistencia, busquen las forjadas. Entonces, quedamos, independiente de la forja, puede ser forja abierta o de herrero, forja cerrada o de impresión. Piezas o partes de un martinete. El martinete es el que usaron para compactar su martillo, digo, su cincel. Acuérdense que primero tuvieron que darle la forma plana y después la forma de ángulo para formar el cincel. Y no sé si alcanzaron a ir no sé si alcanzaron a ir al laboratorio a darle filo, porque el filo normalmente se lo dan en un esmeril. Entonces, las piezas de un martinete son el ariete o martillo. El ariete es lo que golpea, es lo que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Es el ariete o martillo. El yunque, en donde golpea la pieza. El yunque que debe tener lo ideal, no siempre es lo ideal, pero bueno, se recomienda que tenga de 15 a 20 veces el peso del ariete. Y un sistema de elevación del martinete. En el caso del martinete que ustedes usaron es un sistema hidráulico. Acuérdense un detalle, por si no lo sabían, los sistemas hidráulicos son lentos, pero con mucha fuerza, demasiado fuerza, tanta fuerza que pueden perfectamente subir un automóvil o un camión completo con todo y pasajeros, porque la prensa hidráulica tiene una gran capacidad, perdón, de fuerza. Sin embargo, el sistema de elevación, que puede ser también por medio de rieles, por medio de lazos, no más que lazos son alambres, cables metálicos, tienen menos fuerza porque esa sería para una caída libre. Entonces el yunque debe tener de 15 veces la masa del ariete, un sistema de elevación de martinete. Este es un pequeño, pero muy pequeño listita de productos forjados, pero hay muchísimos. Varillas, martillos y palas. Si se pueden encontrar, van a encontrar una cantidad enorme de piezas forjadas. Y acuérdense que son importantes porque son las más resistentes. Procesos básicos para trabajar en lámina, por corte o por formado. Corte sin desprendimiento de viruta. El cizallado. Sí les tocó a todos cizalla. No sé si a todos les tocó o nada más a algunos equipos. La cizalla es una máquina en donde vamos a cortar lámina. Y ahí la finalidad principal es que tenemos trabajando dos
cuchillas, una cuchilla superior y una cuchilla inferior. Normalmente la cuchilla inferior es fija, no se mueve. La cuchilla superior es la que se sube y baja y es la que corta. Aparte de dos cuchillas, una superior y una inferior, tenemos otra herramienta súper importante que le vamos a llamar pisador. ¿Cuál es el pisador? Una herramienta que nos sirve para que la pieza no se mueva, porque si se mueve por la vibración de la pieza, de la máquina, pues nos puede echar a perder las dimensiones de la lámina. Entonces, hay una herramienta que es un pisador o prensa, yo le llamaría pisador, que llega al corte una fracción de segundo antes y después ya viene la cuchilla. Y lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Bueno, cizalla, punzonado. ¿Qué es el punzonado? El punzonado es un tipo perforación, una perforación que se le va a hacer a una lámina, a una piel, a un plástico, etcétera, etcétera. El recortado, pues como lo dice su nombre, simplemente se hace un recorte, un formado, un doblado o un embutido. Vamos a ver cada uno de estos, pero en su momento. Entonces, por lo pronto, estamos en forja. Aquí tenemos el ejemplo que les había dicho. Del lado derecho tenemos una cuchilla superior. En la parte de abajo tenemos una cuchilla inferior. La parte de abajo normalmente no se mueve, ¿eh? Es fija. La que se va a mover es la parte de arriba. Y la máquina, si es que la llegaron a conocer o muy semejante, es, es como la que usan en las papelerías, la que están a la derecha, con un ángulo donde entra el material. La parte de abajo dice precisamente cuchilla fija y la de arriba es una cuchilla móvil. El pisador es el que está a la izquierda. Ese pisador llega fracciones antes del corte para detener la lámina que no se mueva. Entonces ya tenemos tres elementos: cuchilla superior, cuchilla inferior y pisador. Ahí juega bastante el hecho del ángulo que forman las cuchillas. El ángulo alfa de la prensa debe de tener de 2 a 4 grados. Si está muy cerrado, tenemos una fuerza, vamos a ejercer una fuerza. Si está muy abierto, vamos a ejercer otra fuerza. Tenemos que encontrar el término medio para que la fuerza sea lo menos posible y el corte sea lo más perfecto. Entonces, el ángulo debe ser de 2 a 4 grados. El ángulo beta o ángulo de filo de la herramienta debe ser de 70 a 85 grados. Y el ángulo gamma, que lo podríamos ver únicamente en el dibujo de la izquierda. El ángulo gamma, ángulo de corte entre 10 grados hasta 90 grados. Y con cada diferencia de ángulo si tuvieran un dinamómetro y pudieran medir la fuerza
que ejercen para cortar una lámina con 10 grados de ángulo y luego lo van haciendo con 10, con 15, con 20 hasta llegar a 90. ¿Encontrarían ustedes cuál es el ángulo mejor para ese tipo de material? Y entonces ya empiezan ustedes a hacer su trabajo, su corte. El ángulo de corte, perdón, una representación de cizalla es la que tenemos arriba, pero otra representación la tenemos abajo. Son dos discos, son dos cuchillas girando y el material lo hacemos pasar por en medio de las dos cuchillas y el corte es continuo. Entre cada vez que pasen el material está cortando, entonces podemos tener un sistema que puede estar cortando continuamente con el sistema de abajo, que son dos cuchillas circulares, dos cuchillas circulares, y van cortando el material. En la parte de arriba son cuchillas independientes, que una sube y otra baja, y conforme sube y baja van cortando precisamente el material. ¿Alguna duda sobre esto? No, profe. Cualquier duda que tengan sobre algún tema que estemos viendo, en primer lugar me lo pueden preguntar por medio del chat, pero también lo pueden encontrar en YouTube. Acuérdense que YouTube es una herramienta que para nosotros es muy importante porque prácticamente encontramos todos o la mayoría de los temas que nos interesan. Entonces, realmente ahí vamos nosotros a encontrar la mayor parte de eso. Y no quiero perder esta parte. Recapitulando, tenemos procesos por deformación en frío y procesos por deformación en caliente. Los procesos por deformación en caliente tienen una presentación no muy buena, porque tienen una apariencia que está quemado, como que quemaron la pieza, pero se necesita menos esfuerzo para hacerlo. Los procesos en frío tienen una presentación mucho mejor, pero los equipos para hacer ese tipo de trabajo son costosos. Los trabajos en caliente se realizan arriba del rango de recristalización. Acuérdense que es recristalización, que va de 500 a 700 grados centígrados. Eso es en teoría, pero en la realidad se van a hacer un poco más arriba de los 500 a 700 para facilitar el trabajo. Ventajas. En el caliente se necesita menos fuerza, se eliminan porosidades, se rompen las impurezas, se reduce el tamaño del grano. Algunas propiedades, como la ductilidad y la maleabilidad, ya dijimos que es ductilidad. Ya dijimos lo que es ductilidad porque es importante. ¿Qué es ductilidad? Las veces que se puede doblar un material sin Exactamente, romperse, sin fracturarse. hasta que llega un momento de ruptura. Pero lo que se puede doblar, entre más veces lo doblen, es más dúctil. Entre menos veces lo doblen, es menos dúctil. Y maleable, que puede tomar la forma que ustedes quieran. Pueden martillarlo. Simplemente el cobre es
súper maleable y dúctil también. Entonces, son importantes esos términos. Desventajas. Muy mala presentación, los que están en caliente. Las tolerancias son grandes y el equipo, aunque dice equipo y sus motores, pero los equipos son más baratos, cosa que no sucede con los equipos en frío. En frío las ventajas, un mejor acabado superficial, un mejor control de tolerancias, incrementamos dureza y resistencia, pero perdemos ductilidad. Se rompe más fácilmente entre más lo doblemos. Desventajas, el equipo es más costoso y necesitamos equipo de mayor capacidad. Se reduce el trabajo a materiales dúctiles y se producen esfuerzos internos que deben eliminarse con algún otro tratamiento. Y aquí simplemente estamos viendo todos los temas. Una forma de que lo fueran conociendo sería que se los describiera. Por ejemplo, el laminado es simplemente que a partir de un tocho o de una placa que pueden salir de un proceso, la van adelgazando tanto hasta que quede súper delgado. Y una cosa importante, el diámetro o el calibre, le vamos a llamar el calibre de una lámina se indica por medio de un número. Entre mayor sea el número, ¿qué pasa? ¿Alguien me puede decir si yo tengo una lámina 30 o 30 y tantos o 40? ¿Cómo está la lámina? No, es al contrario, fíjese. Una lámina de un calibre mayor, por ejemplo, una lámina del 20 tiene un cierto espesor. Una lámina del 26 es de menor espesor. Una lámina del 12 es de mayor espesor. Entonces, entre mayor sea el número, el espesor es menor. Entre menor sea el número, la placa es de diámetro, es de espesor mayor. Entonces, vean eso. Para eso hay una forma de medirlo, un calibrador de láminas, así se llama, un calibrador de láminas. Y pueden ustedes ver por medio de ese calibrador, qué calibre es y a qué corresponde, a qué fracciones de milímetro corresponden, porque normalmente son de 1 milímetro o menor, de 2 máximo, de tal forma que las láminas, y eso es importante que lo tomen en cuenta, y si quieren anotarlo, anótenlo porque sí es importante. Vamos a tener láminas desde punto 1 de diámetro de milímetro hasta 6 milímetros. Entonces podríamos tener láminas de punto 1 hasta 6 milímetros. ¿Qué pasa con las láminas que ya tienen un espesor mayor a 6 milímetros? ¿Alguien me dice cómo se llaman? Alguien que haya escuchado alguna vez el término, cuando la lámina es demasiado gruesa, que ya supera los 6 milímetros. ¿Cómo se le llama? La placa, exactamente. Una lámina que tiene de 6 milímetros para arriba son placas. Una lámina de 6 milímetros para acá, para abajo, son láminas exactamente. Son láminas a lo mejor muy gruesas.
Pero, por ejemplo, una lámina de 1/4 de pulgada, ¿qué sería? ¿Una lámina o una placa? Acuérdense, una lámina de 1/4 de pulgada de espesor, ¿qué es? ¿Una lámina o una placa? ¿Una placa? Una placa, Placa. porque supera los 6 milímetros, ¿verdad? Profe, ya queda menos, bueno, 1 minuto para que se termine. Bueno, aquí le dejamos porque no quiero adelantarme mucho. Quiero dejarle aquí, lo continuamos después y vean todo eso. Si tienen alguna duda, pueden consultármela, por favor. Entonces nos despedimos de aquí. Pues buenos días y a desayunar. Y gracias por su atención. Gracias, profe. Hasta luego. Profesor, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Profe.